Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, cositas importantes. En la sesión de biología, pues lo que hicimos fue como hacer la introducción y también todo al curso y demás. Pero, pero, pues de pronto se nos quedó un poquito corto para la clase. De todas formas, pues no pasa nada. La siguiente la completamos, que biología como que de ciencias es la que menos tema tiene, ¿vale? Para que lo tengan presente y en cuenta. Ahora vamos a mirar química. ¿Qué vamos a mirar acá? Toda la parte del átomo, configuración electrónica, iones, isótopos, tabla periódica, átomo, mol, molécula, enlace iónico y covalente, sustancias puras y mezclas. Vamos a llegar a esta separación de mezclas, concentración y soluciones, y yo creo que llegamos ahí hasta moles y masa molar. Listo, hasta ahí yo creo que llegaríamos hoy. Entonces vamos a subrayarlo por acá. Listo. Esperen ver que no falte nadie por ingresar, pues ya les dimos tiempito, ya están todos. Yo creo que como que ya, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a mirar por acá química 1. Entonces, hablemos de la parte de las propiedades del átomo. Listo. Entonces, átomo se supone que lo definieron así porque era una partícula que no se podía dividir. Pero bueno, después nos dimos cuenta que sí se podía dividir, que habían cosas más pequeñas que un átomo. Y hay tres partículas subatómicas importantes. ¿Cuáles son? Protón, neutrón y electrón. Exactamente. Y en realidad esas partículas subatómicas nos van a definir varias cositas. Entonces, vea, pues acá vamos a colocar ¿vale? Protón, neutrón y electrón. Ustedes se van a dar cuenta cuando vamos acá a la parte de nuestro curso que pues en realidad las ciencias naturales tratan de explicar el mundo y tratan de explicar la vida. Lo que sucede con las ciencias naturales es que, digámoslo así, nos aproximamos en la biología desde aquello que es vida, ¿sí? Nos aproximamos desde la química, desde aquello que son reacciones, y nos aproximamos desde la física, desde el movimiento de partículas. Pero tratan de hacer lo mismo, tratar de explicar la vida y entender los fenómenos que tenemos en el mundo, ¿vale? Entonces, por acá les voy a mostrar cómo es la prueba de ciencias naturales antes de ver el otro. Vale, pues. En la prueba de ciencias naturales, ya lo vimos en la otra sesión, ustedes saben que pues van a tener 29 y 29 si son si están en el colegio, ¿cierto? Entonces, si ustedes son de colegio, entonces sesión uno van a tener 29 preguntitas y sesión 2 van a tener 29 preguntitas. Si ustedes no son del colegio, sino que ya se graduaron o van a validar o van a presentar el presaber, pues entonces ya acá son como digamos egresados y otros. Van a tener en la sesión uno 26 preguntitas y en la sesión 2 26 preguntitas. Listo. Pero pues eso no cambia en realidad mucho. El estudio es lo mismo para validantes, para presaber, para todos los exámenes, esa es la misma cuestión. Entonces usted por eso no se afane, que me salen más preguntitas. Bueno, pilas con el tiempo, pero no se afane. O sea que el presaber es más corto, es como el de los graduados, básicamente. ¿Sí? Es básicamente eso. Entonces, bueno, acá ustedes en ciencias naturales, ¿qué les van a evaluar? No lo vimos en biología porque pues es que ya mucho meterle a esa clase, ¿cierto? Resulta que a ustedes les van a evaluar tres componentes: químico, físico y ciencia, tecnología y sociedad. ¿Qué es eso de ciencia, tecnología y sociedad? Entonces, problemáticas ambientales, por ejemplo. ¿Sí? Problemáticas ambientales. Yo diría que también ahí entra toda la parte de laboratorio e investigación, que eso entra bastante en las pruebas ICFES últimamente. ¿Listo? Y acá tenemos tres competencias. ¿Cuáles son las competencias que ustedes les van a evaluar en ciencias naturales? Indagación, que es la capacidad para reconocer preguntas y procedimientos adecuados y buscar y seleccionar e interpretar información. Les dan una tabla, ¿sí? Les dan una tabla para que ustedes coloquen, como lo vemos en biología, cuáles son los aminoácidos que estamos buscando. Básicamente, les presentan información, interprétenlo, ¿sí? Explicación de fenómenos. Muy sencillo, de pronto los que están en el envío conmigo. Entonces, que porque cuando viajo de una ciudad de tierra fría a una ciudad de tierra caliente, mis neumáticos como que se inflan más. Explíqueme el fenómeno a partir de las ciencias naturales. Uso comprensivo del conocimiento científico. Evalúa la capacidad para comprender y usar conceptos, teorías y modelos para solucionar problemas. Entonces, por ejemplo, que nos muestran a nosotros, no sé.
Nos muestran, por ejemplo, cómo es que ingresa un virus, un bacteriófago en una bacteria. Y nos dicen, bueno, ¿qué va a pasar con esa bacteria en un futuro? ¿Sí? ¿Va a producir más virus? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que sucede con las competencias acá es que son transversales. ¿Qué quiere decir transversales? Una pregunta puede tener varias competencias, ¿sí? Entonces no se preocupen por eso, pero básicamente si nos aproximamos en lo que nos pide el ICFES de Ciencias Naturales es entendamos el mundo. Y como es una prueba autocontenida, la mayoría de información me la van a dar ahí. Entonces usted tranquilo por ese lado. Simplemente conecte los temas, ¿listo? Y no solamente conecte los temas, sino entienda muy bien el por qué. Que si le repiten preguntas, genial, usted ya la ha visto, ya la conoce. Pero si le salen con una pregunta nueva, pues usted ya también lo conoce, ha conectado los temas, ya saben de qué le están, pues básicamente hablando, ¿cierto? Bueno, ¿el presaber es más fácil? Pues yo siento que tienen los mismos niveles. Yo creería que lo que pasa en el presaber es que no meten temas que uno ve en 11. Por ejemplo, química orgánica no creo que lo metan en el presaber, ¿sí? Sería como lo único, pero en términos de dificultad, para mí viene siendo lo mismo. ¿Listo? Bueno, pues esas son nuestras competencias de ciencias naturales. Entonces, ahora sí, empezamos a mirar los átomos, que dijimos que bueno, es que el átomo no se podía dividir, ese fue el cuento que nos echaron, pero nos dimos cuenta después que sí, que existían electrones, protones, es más, incluso después nos dimos cuenta que existían fotones y un poco de cosas. Pero acá nos damos cuenta que tenemos tres partículas subatómicas, que son electrón, protón y neutrón. ¿Listo? Y esas tres partículas subatómicas tienen ciertas particularidades. Entonces, ¿qué es eso de UMA? Pues todo tiene una masa, pero pues nosotros no vamos a medir en gramos porque si medimos en gramos la masa de un protón, eso sería 0,00000, muchísimos ceros, uno por allá. Entonces, como que para ponerlo en gramos, como que difícil, ¿cierto? Y nos inventamos una unidad que se llama unidad de masa atómica, ¿sí? Simplemente estamos hablando de que tiene uno de masa hablando en términos de átomos. Eso es un UMA, ¿sí? Entonces, el protón tiene de masa un UMA y una carga positiva, más uno. El neutrón también tiene masa, que tiene masa un UMA y una carga de cero. ¿Qué pasa con el electrón? El electrón como tal no es que no tenga masa, sino que su masa es tan pequeña que nosotros la consideramos despreciable. Es decir, no la vamos a meter ahí. ¿Listo? Simplemente es eso. En el caso del electrón, ¿vale? Su masa es tan pequeña que la consideramos despreciable. Ahora bien, vamos a mirarlo por acá. Entonces, hay ciertas referencias que yo voy a utilizar y digamos ciertas, ¿cómo lo llamaríamos nosotros? Ciertas ecuaciones, pues. ¿Listo? Vean, así es que nosotros representamos a un elemento. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, el sodio. Entonces, siempre acá a la derecha nos van a colocar la carga. Siempre acá a la izquierda, en la parte de arriba, nos van a colocar la masa. Y en la parte inferior, a la izquierda también, nos van a colocar el número atómico. ¿Sí? Son las tres propiedades y tres ecuaciones que tenemos que aprendernos, por decirlo así. Entonces, vean, la masa como tal siempre va a ser protones más neutrones, porque la masa de los electrones, ¿cómo es? Despreciable. Despreciable. Es tan pequeña que la asumimos que es cero. Simplemente cero, ya. El número atómico es el número que nosotros utilizamos para ubicar los elementos en la tabla periódica. Es decir, eso es algo que no cambia, es lo que me define mi elemento. Y lo que no cambia en un átomo, ¿qué es? Los protones. Los protones no cambian, acuérdese de eso. Y la carga siempre la vamos a calcular como lo positivo, que serían los protones, menos lo negativo, que serían los electrones. ¿Listo? Ahora, siempre es lo que vamos a organizar acá en la tabla periódica. Es cuando ustedes encuentran todos los elementos y todos los elementos tienen un átomo con ciertas propiedades. Carga, masa y número atómico. Fin del asunto. ¿Listo? Si hay dudas me comentan, inquietudes me comentan. Entonces, les voy a colocar acá un ejemplo. ¿Listo? Y vamos a hacer ahorita un ejercicio. Entonces, ven, acá les voy a colocar un ejemplo. Ya lo hicimos para el sodio, ¿listo? Estas ecuaciones que nosotros estamos viendo acá como tal, ese es un ejemplo. Esas ecuaciones que ustedes están viendo acá como tal, pues sí es importante aprendérselas, pero no lo vea desde el punto de vista tanto como matemático, sino casi que en la memoria, ¿sí? Usted lo puede ir desarrollando. Y usted dice, bueno, pero ¿a qué se refiere con eso de la memoria? Ya lo vamos a mirar. Intensivo de química 1, listo, pues el átomo.
Listo. Entonces, vea, ¿qué es lo que pasa? Resulta que, por ejemplo, el sodio tiene masa 22, carga más uno y número atómico 11, ya lo habíamos visto. Los protones siempre son el número atómico, el que me colocan acá, así en este azulito. Los neutrones son 11, pero ¿yo por qué sé que son 11? Porque de acuerdo con la masa, vean, mi masa, que fue la que yo coloqué en color verde, es protones, ¿listo? Más neutrones. ¿Cuántos son los protones? 11. Entonces, ¿por qué sé que los neutrones tienen que ser 11? Porque si mi masa es 11, 11 más que me da 22, 11 más los neutrones. 11 más 11, es decir, tengo que tener 11 neutrones. ¿Listo? ¿Sí ven? Es ver las ecuaciones, pero no se ponga a hacer el despeje y todo eso, sino ya en la mente. ¿Sí? Tenemos que contar con esa habilidad. Ahora, ¿yo cómo sé los electrones? ¿Sí? Para los neutrones utilizo el número de masa, o el número másico le llaman pues. Para los electrones utilizo la carga. ¿Listo? La carga como tal viene dándonoslo el número superior de la derecha, es decir, S más uno. Y vean la fórmula de carga. Me dicen, vea, es que resulta que mi carga, esperen un segundito, resulta que mi carga viene siendo, esperen que me están diciendo para ingresar a clase, ya. Mi carga viene siendo más uno. ¿Qué quiere decir eso? Vean, yo miro ese más uno, recuerden que los protones nunca cambian. Entonces, si yo quedo más uno, yo no puedo decir que gané algo positivo. ¿Qué otra cosa podría decir si no puedo decir que gané algo positivo? Que Perdió perdió algo. electrones. Que perdí algo negativo, exactamente. Entonces, ese más uno significa que un electrón de menos, una cosa negativa de menos. Tengo un más uno, me quité una cosa negativa, ¿sí? Entonces, por eso los electrones son 10 porque la carga es 11 menos algo, 11 protones menos algo, me da más uno, ¿sí? 11 menos 10. Ya, me da más uno, ¿sí? Lo vamos a seguir practicando, ¿sí? Practicando, practicando. Pero recuerden, es una cosa que yo lo hago de una vez con la mente, no solo despejando, si necesitan de hacerlo despejando, pues háganlo, pero ya con la mente y operaciones que son fáciles se entiende mejor. Vean la parte del aluminio, otro ejemplo. Listo. Me dan solamente esta partecita de acá. De una de los protones, sé que son el número atómico porque los protones nunca cambian, jamás y nunca. Entonces los protones como tal vienen siendo 13. Listo. Entonces, en este caso, como los protones son 13, yo digo, bueno, ya pues con mi fórmula de masa, que ya sé que son 13 más los protones, me da la masa, que es 27. Yo digo, bueno, 13 más ¿qué me da 27? 13 más 14. 13 más los neutrones son 27. Entonces, en este caso yo voy a decir, no, pues fácil, ¿cierto? Los neutrones tienen que ser 14. Porque 13 que son los protones más 14 que son los neutrones me va a dar la masa. ¿Sí? Ya. Y los electrones, recuerden, neutrones con la masa, electrones con la carga, ¿sí? Los electrones los encuentro con la carga. Si la carga es más 3 y recuerden, yo no puedo decir que gané tres cosas positivas, sino que perdí tres cosas negativas. Entonces, ¿cuántos serían los electrones? Si los protones son 13 y pues neutro estaba 13 y 13, y perdí tres cosas negativas, era 13 y 13, o sea que va a ser 13 y 10. 13 protones y 10 neutrones. Y efectivamente de esa manera me va a dar mi carga más 3 teniendo 13 protones y 10 neutrones. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo me olvide de hacer la operación, ¿sí? Cuando yo me olvide de hacer la operación y que el paso a paso y no sé qué, y seguir simplemente mecánicamente, sino que entiendo el concepto, las operaciones me salen así facilísimo, como cuando usted va a la tienda y le pide los vueltos, de una. ¿Listo? La carga no siempre es positiva, solamente es en estos ejemplos. Ya vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo es. ¿Por qué el número atómico es 11? Porque tiene 11 protones. Lo que me define el número atómico son los protones y pues acá me lo están dando. Listo, vamos a hacer entonces este ejercicio para que les quede bien claro. Entonces tenemos acá esta masa, este número atómico y esta carga. ¿Listo? Recuerden ahí las ecuaciones, ahí les doy la pista pues. Entonces me van a decir acá, por favor, ¿cuántos protones, electrones y neutrones tiene el siguiente átomo? No me da eso. El átomo de nitrógeno que está ahí. Que de hecho el nitrógeno tiene número 7 siempre porque los protones siempre son 7. Si son 8 eso ya no es nitrógeno, eso ya es oxígeno. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, vamos a mirar.
Entonces, primero empezamos con la parte de la carga, ¿sí? Si yo quiero hacerlo por ecuaciones, acá se lo voy a hacer por ecuaciones para que usted lo vea. Hice la del sodio, ¿vale? Pero es que ese era el ejemplo anterior, sino que acá es como una pistica para que la tengan. Vean, si yo hago la carga, recuerden que la carga siempre son protones menos electrones. ¿Listo? Y vean que la carga es más 2, nuevamente más 2, perdí dos cosas negativas. Entonces, lo primero que acá yo puedo sacar es que los protones son 7, ¿cierto? Porque es el número atómico. Siempre los protones es el número atómico, lo que me define mi átomo. Protones son 7. Entonces, si yo perdí dos cosas negativas, pues mis electrones ya no van a ser 7, que es lo que es cuando estaba neutro, sino que van a ser 5. Perdí dos cosas negativas. Ya. Y mis neutrones los vamos a hallar con la masa. Entonces, ya vamos a colocar la ecuación de masa. Entonces, vean, con la ecuación de masa. Pues yo digo, bueno, pues si mi masa es 14 y son 7 protones, 7 más los neutrones me da 14. 7 más 7, ¿cierto? Los neutrones tendrían que ser 7. Entonces acá vamos a colocar la ecuación de masa. Entonces mi masa son los protones más los neutrones, en este caso serían 14, que sería 7 protones más los neutrones son 7. Así de fácil, ¿sí? Entonces como son ecuaciones tan sencillas, cuando yo me olvido de una u otra manera como de hacerlo, de despejarlo, pues fácil. Hagámoslo acá el siguiente. Vean, siguiente ejercicio. Tenemos este átomo. Listo. Estos azulitos vienen siendo el número de protones. ¿Listo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Estos vienen siendo el número de protones. Los morados son los neutrones y los otros son los electrones, los amarillos. ¿Sí? Entonces acá ya pues tenemos el número de ellos. Me van a hallar es las ecuaciones de carga, masa y número atómico. ¿Listo? Son los neutrones. Y estos son los electrones. ¿Sí? Entonces acá lo que me van a hallar es el número de carga, masa y todo eso. Es la carga, la masa y el número atómico del siguiente átomo. Listo. Que es ponérselas un poquito diferente. Pero pues es lo mismo al final. Ujú. Bueno, dos más o dos menos, porque ¿qué está encendido este muchacho? Desktop JV7L4 conectado. Ok, bueno. Entonces vean. Listo, ya los veo, ya los veo. Espérenme que acá algunos de pronto no me pueden ingresar. Entonces, quizás de más, tal vez. Vamos a compartirles el link. Listo. Por favor y gracias. Listo. Entonces, vean, los protones, si los contamos, que son los azulitos, están 2, 4, 6, 7. Listo, son 7. Los neutrones, si lo contamos, que son los morados, 2, 4, 6, 7. También son 7. Perfecto. Y los electrones, si los contamos, vienen siendo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Es el mismo que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando yo hago acá la carga, solo que me lo preguntan al revés. La carga es protones menos electrones. 7 protones menos 5 electrones, la carga es 2 positivo. Listo. Si yo hago acá el otro, que el otro viene siendo el número, bueno, el más fácil, el número atómico, que siempre son los protones, pues son 7. Listo. Y finalmente el otro que viene siendo la masa, que la masa es lo que está en el núcleo, protones más neutrones. Recuerden que la masa del electrón es despreciable, cero. Entonces la masa viene siendo igual a protones que son 7 más neutrones que son 7 y eso nos da 14. Ahí está el ejercicio, completadito. Listo. Si hay dudas, inquietudes, me comentan, me dicen y las miramos. Entonces, vamos a mirar acá esta preguntita, la número. Tenemos tres átomos, listo. Listo, ¿quién me ayuda a leer la preguntita, por favor? Quienes se animan, me gusta escuchar sus voces para ver que están acá, que están pendientes y así. Gracias, Dilber. A continuación se presentan los modelos atómicos de tres átomos de un mismo elemento, donde se muestra el número de electrones, protones y neutrones. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es válida acerca de las estructuras de los anteriores átomos? Listo, gracias, hasta ahí está perfecto. Solamente el enunciado, listo.
Entonces uno dice, bueno, convenciones electrón, protón y neutrón. Pues en el ICFES no les va a salir colorcitos, sino que pues acá yo para explicarles les muestro colorcitos, ¿sí? Mi forma siempre es blanco y negro, pero la misma cuestión. Y escala de grises. Teniendo en cuenta la información anterior, entonces, ¿qué afirmaciones podemos hacer? Yo digo, bueno, si yo cojo acá estos átomos, los traigo para acá, en realidad este primero, yo digo, bueno, electrones tiene uno, protones tiene uno y neutrones tiene cero. Listo. Miremos el siguiente. Entonces, este segundo de acá, electrones también tiene uno, protones también tiene uno, pero ya no tiene solamente cero neutrones, sino que tiene un neutrón. Y miremos este siguiente. Este de acá, electrones como tal, va a tener también uno, protones uno, pero ya tiene dos neutrones. De hecho, estos que ustedes están viendo acá, como tal, vienen siendo, ¿cómo les diría yo? Vienen siendo algo que se llama isótopos, ¿sí? Los isótopos son átomos que tienen la misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones. Esos son los isótopos. ¿Listo? Para que lo tengan muy en cuenta, ¿vale? Entonces uno dice, bueno, el átomo uno tiene más electrones que el átomo 3, ¿no? Igual cantidad de electrones. Los tres átomos tienen el mismo número de neutrones, falso. El átomo 2 tiene más electrones que el átomo 3, no. Los tres átomos tienen el mismo número de protones. ¿Por qué? Porque es que en realidad pertenecen al mismo elemento. Sí, recuerden, lo que me define un elemento es la cantidad de protones, que los protones no cambian. Importante, mucho, muy importante. Y entonces ustedes se dan cuenta acá que en realidad estos tres son átomos de hidrógeno que en realidad son isótopos. ¿Sí? ¿Qué son isótopos? Mismo elemento, es decir, misma cantidad de protones, mismo número atómico, pero diferente cantidad de neutrones, es decir, diferente cantidad, ¿cómo lo diríamos nosotros? Sí, podríamos decirlo así, diferente cantidad de neutrones. ¿Sí? Pues bueno. Vamos a ver por acá lo que vienen siendo, que ya es la siguiente parte. Átomos donde cambian los electrones y átomos donde cambian los neutrones. ¿Sí? O sea, ¿qué obtengo yo? Entonces, primero empecemos con isótopos porque es lo que tenemos ahí. ¿Cómo sé que es hidrógeno? Porque el número atómico del hidrógeno es uno. No se lo tienen que saber en realidad, sino que eso pues ya uno lo sabe ya no sé, de práctica, de tanto hablar de esto, ¿sí o qué? Pero no es algo que se tengan que saber de memoria, no me preocupe. Vean, siempre que yo hable de isótopos, tengo que tener por lo menos dos átomos, ¿sí? O sea, yo no puedo tener, o sea, si yo veo un átomo solito, yo no puedo decir, este es isótopo, ¿no? ¿Isótopo de quién? ¿Sí? Y el ejemplo que nos estaban dando ahí, en realidad son los tres isótopos del hidrógeno, ¿sí? Protio, deuterio y tritio, así se llaman. ¿Cuál es la diferencia entre ellos tres? Mismo número atómico, mismos protones, en este caso mismos electrones también, pero diferente número de neutrones. Este tiene cero, este tiene uno y el otro tiene dos. Listo. También me lo pueden representar de esta manera, como nosotros estamos viendo la representación con el nombre del elemento, con el símbolo, pues. Por ejemplo, acá tenemos los isótopos del litio. ¿M? Todos tienen número atómico 3, pero la masa es diferente, por lo tanto, el número de neutrones es diferente. ¿Sí ven? Tiene una masa de 6 UMA, 7 UMA y 8 UMA, unidades de masa atómica. Entonces quiere decir que el primero tiene 3 neutrones, ¿que por qué? Porque son 3 protones más 3 neutrones, me dan una masa de 6. El segundo tiene 4 neutrones, ¿que por qué? 3 protones más 4 neutrones, una masa de 7. Y el tercero tiene 5 neutrones, ¿que por qué? 3 protones, que esos nunca cambian, más 5 neutrones es lo que me va a dar una masa de 8. ¿Listo? Entonces acá podemos concluir que los isótopos siempre pertenecen al mismo elemento, pero importante, su número de masa y de neutrones es diferente. ¿Listo? Recuerden que esos apuntes yo se los subo, ¿vale? Simplemente ¿qué? ¿Cómo se llama esto? En un isótopo, lo que yo voy a cambiar es el número de neutrones. Mismo elemento, diferente número de neutrones. ¿Listo? Eso es lo que cambia en un isótopo, ¿vale? Y me lo preguntan como me lo preguntaron ahorita, ¿sí? Que nos dimos cuenta que en la preguntita que nos dieron, pues en realidad, espérenme, pues acá está. En realidad, estos son isótopos, ¿sí ven? Porque tienen los mismos protones, mismos electrones, pero diferente número de neutrones.
¿sí? Isótopos. ¿Qué por qué son isótopos? Son del mismo elemento, pero cambia el número de neutrones. ¿Qué por qué? Pues no, porque sí. Y por lo tanto su masa. Listo. ¿Qué por qué cambia la masa? Porque recuerden que la masa siempre va a ser igual a protones más neutrones. Siempre, 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 siempre. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir reforzando esto. En los isótopos se ve alterada la masa. Es correcto. Bueno, esos son los isótopos. Vamos a mirar entonces por acá lo que vienen siendo aniones y cationes. ¿Listo? Entonces, vean, esos aniones y cationes no se tienen que aprender el nombre exactamente como es, no. Porque en realidad lo que ustedes tienen que saber, lo que ustedes tienen que saber como tal es, bueno, ¿qué pasa si, en qué caso yo gané electrones o perdí electrones? Recuerden que los protones nunca cambian. Y ya, ¿sí? Si es un anión o un cation, la prueba les va a decir qué es eso. Entonces, vean, un átomo neutro es donde la carga es cero. ¿Qué yo necesito para que la carga sea cero? Pues usted recuerde que la carga es igual a protones, lo positivo, menos lo negativo, que es electrones. Siempre recuérdelo, listo. Exactamente, correcto. Para que mi carga sea cero, lo que yo necesito es que protones y electrones sean iguales. Ya. Eso significa que mi átomo es neutro. Entonces, vea, si yo tengo un ion, es un átomo que no está neutro, es decir, un átomo donde los protones y los electrones son diferentes. Es decir, un átomo donde yo gané o yo perdí electrones. Eso es un átomo que es un ion. ¿Listo? Entonces, véanlo pues. Acá tengo, por ejemplo, un cation, ¿sí? Que un cation es aquel que tiene carga positiva. Recuérdenlo, los ejemplos que vimos. Si tiene carga positiva es porque que gané o que perdí. Perdí electrones. Ujú. Muy bien, recuerden, los protones nunca cambian. Entonces, un cation, perdí electrones. Entonces, si tengo una carga de más 3, perdí 3 electrones. Si tengo una carga de más 5, perdí 5 electrones. ¿Listo? Y un anión es aquel que tiene carga negativa, es decir, donde yo gano cosas negativas. Si tengo una carga de menos 2, significa que gané 2 electrones. Una carga de menos 7, gané 7 electrones. Esos son aniones y cationes. ¿Listo? Bueno, pues entonces vamos a mirar por acá. Vamos a hacer este ejercicio. Ustedes me van a decir si es un ion o si es un cation. Y pues bueno, qué ganó y qué perdió. Entonces tenemos acá estos tres muchachos. Acá se los tengo listos. Vamos a hacerlos juntos, pues porque ustedes saben que pues, el tiempo acá es más cortico, pero lo vamos a hacer. Por ejemplo, este es el magnesio. Su número atómico es 12, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo nosotros decimos, acá podemos decir de entrada que los protones son 12, ¿cierto? Que este debería ser con azul porque siempre le estamos representando con azul. Los protones son 12, ¿sí? Ese más 2, ¿qué significa? ¿Que qué gané o qué perdí? Perdí dos electrones. Ajá. Mi carga más 2 indica que yo perdí 2 electrones. O sea que mis electrones van a ser 10. Ya, perfecto. Listo. Y entonces ahora la pregunta del millón sería ahí. Bueno, si eso es así, si mis electrones son 10, perfecto. ¿Esto sería un anión o un cation? Cation. Un cation. Recuerden que siempre cation es carga positiva. Listo. Entonces por acá lo colocamos. Cation. Que no se nos olvide que el cation es carga positiva porque perdió electrones. Pero espero porque si no se me que acá. Perdió electrones. Y que el anión es carga negativa, pues porque ganó cosas negativas, es decir, ganó electrones. Listo, que no se nos olvide eso. Miren el siguiente para realizarlo. Cation, anión. Ahí están los dos muchachos. Perfecto. Entonces acá Ojo, tenemos el club, señor. ¿y esto siempre se habla a nivel de átomos? O sea, uno siempre, un cation es un átomo que perdió electrones así. Siempre a nivel de átomos. En realidad, ¿Sí? por ejemplo, cuando nosotros hablamos, hay moléculas que son aniones y cationes. Por ejemplo, el OH menos, cuando hablamos de pH, eso es un anión molecular, ¿sí? Pero generalmente es algo que tenga carga negativa o positiva, ¿sí? Usualmente suelen ser átomos o máximo moléculas, pero pues es ya otro tema más adelante, ¿listo? Entonces, bueno, Vale. vean el cloro, vale, pues. Entonces, como tal, el cloro, como tal, nosotros tenemos
em, que los protones son 17. Espérenme, pues acá. Entonces, los protones acá son 17, perfecto. La carga sabemos que es -1, es decir, que gané algo negativo. Gané un electrón. Eso quiere decir que los electrones pues van a ser uno de más, es decir, 18. Eso quiere decir que este señor, correcto, es un anión. Muy bien. Y miremos esta del hierro. Entonces, en este hierro, pues los protones ya sabemos que es el número atómico, ok, me dicen que es cation, ok, perfecto. Esperen, ¿por qué no me dejo poner? Listo. Entonces, los protones como tal van a ser 26. Muy bien. Esperen, porque este muchacho. Listo, ahora sí. Los protones son 26. Listo. Sabemos que la carga es +3, es decir, que perdí tres cosas negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que perdí tres electrones. Listo. O sea que los electrones como tal, pues serían 23. Y esto también volvería a ser un cation, ¿cierto? Ya, así de fácil. Bueno, vamos a mirar entonces acá. eh, pues sí, vamos a mirar entonces la siguiente pregunta para que ustedes vean cómo nos pregunta el ICFES. Pregunta número 2. Listo. Bueno, ¿quién me ayuda a leer esa preguntita, porfa, de una vez? Gracias, Luciana. Los átomos se conforman por protones, neutrones y electrones. El número atómico, Z, representa el número de protones o de electrones en un átomo neutro. La suma de número de protones y neutrones en el núcleo se denomina número de masa. El sodio tiene las siguientes propiedades en la tabla periódica. Bueno, y pues con base a eso, con base en la información anterior, se puede afirmar que el sodio neutro tiene. Ok, listo, gracias. Entonces, bueno, acá vean que es exactamente lo mismo, o sea, que es lo que nos cambia en la forma de presentarnos la información, pero lo que tenemos que recordar tal cual es lo que estábamos viendo desde el principio, ¿cierto? Entonces, vean, acá nos dice, tenemos el sodio que tiene las siguientes propiedades, ¿sí? Entonces, sodio neutro. Si sabemos que neutro, lo que nos define que sea neutro es que los protones son iguales a los electrones. Entonces, para este señor que es el sodio neutro, lo que tenemos que decir es como listo, perfecto. Número atómico 11. Entonces ven, podemos sacar incluso por acá traer nuestras ecuacioncitas para que nos ayuden un poquito, ¿sí o qué? Entonces vamos a traerlas acá, listo, para pues acordarnos. Pero incluso esa información me la están dando ahí, ¿sí? Porque nos dicen que el número atómico, vean acá, ¿sí? Es una prueba autocontenida, la información me la dan ahí, es que usted sepa manejar esa información. El número atómico Z representa el número de protones, en este caso de electrones, pero ojo, solamente si el átomo es neutro, ¿sí? Porque si el átomo no es neutro, pues ya no puede representar el número de electrones, ¿cierto? Entonces, vean, acá sabemos que de acuerdo con lo que nos dan, los protones va a ser el número atómico que son 11. Como está neutro, los electrones, pues va a ser en este caso también 11. Y los neutrones los podemos sacar por la masa. La masa viene siendo 23. 11 más que me da 23. 11 más los neutrones. Que entonces los neutrones tendrían que ser 12. ¿Sí? Por la cuestión de la masa. Porque la masa es 23. Entonces recuerden que la masa es igual a protones más neutrones. Que en este caso la masa es 23. ¿Cierto? La masa, que es 23. Que viene siendo igual a los protones. Que en este caso vienen siendo 11. Más los neutrones, que en este caso vienen siendo ajá, 12. ¿Sí? Tienen que ser 12. ¿Por qué dio 12? Por la masa. Lo puedes despejar, porque si la masa es 23 y los protones son, si la masa es 23 y los protones son 11, 11 más que me da 23, 11 más los neutrones. Entonces, pues 11 más 12, los neutrones tendrían que ser 12. Listo, de ahí lo despejamos. Entonces sabemos que tiene 23 protones, no, 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. Listo. Es simplemente utilizar esas ecuaciones. Lo que pasa es que uno los cálculos casi que los hace mentales. Y si no lo saben hacer mental, pues anoten ahí en el papelito. Pero recordar esto. Porque vean que acá también nos lo dicen. La suma de la masa, acá nos dan absolutamente todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más.
La suma del número de protones y de neutrones en el núcleo se denomina número de masa. La masa. Listo. Ya. Es eso básicamente. Si hay dudas, preguntas, inquietudes, me las hacen saber. Vamos a mirar la número 3. Acá está. Yo sería esta. Sí, está sencillo, pero cualquiera se bloquea haciéndolo mentalmente. No, es cuestión de práctica. Listo, es cuestión de práctica. Tal vez ustedes van a tener una hoja de operaciones y ahí se hace. Las ciencias son sencillas, todo es fácil. Lo que pasa es que a veces, es lo que yo le decía a ustedes, a pesar los del envío, a veces como que a mí me ponen un ejercicio para entender un tema, pero me lo hacen matemáticamente complejo. Entonces yo me dedico es a entender la matemática y no entiendo el tema y eso hace que yo no entienda nada, ¿sí? Entonces siempre los ejercicios cuando estén estudiando también, háganlos incluso en su universidad, con números facilitos. Necesito es entender el tema, no ponerme a largar matemática. Bueno. Y se forma el octeto, correcto. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se unen los átomos? Los átomos buscan el equilibrio, ¿sí? ¿Ustedes saben cuáles son los elementos que están en equilibrio? Los gases nobles. Los gases nobles. ¿Por qué? Porque ya tienen su octeto completo, es decir, no se necesitan unirse con nadie, ¿sí? No necesitan robar ni donar electrones, no, ¿sí? Hay elementos que son muy electronegativos, son los ladrones, por decirlo así, que lo que hacen es robar electrones. Y hay elementos que son muy poco electronegativos que lo que hacen es donar electrones, ¿sí? Por eso se unen, por eso se forman las moléculas, la molécula de agua. El oxígeno a cada hidrógeno le roba un electrón, ¿sí? Pero los gases nobles están ahí, ya están súper neutros. Entonces, vean. Se muestra una representación gráfica de los electrones del último nivel de energía. Siempre que hablemos de los electrones del último nivel de energía, ¿cómo se llaman esos? Electrones de valencia. Electrones de valencia, es decir, correcto. Que básicamente son los que yo puedo robar. Los que yo puedo robar. Entonces, en el último nivel de energía tenemos los electrones de valencia. Básicamente son los que se comparten. Listo. Entonces, nos damos cuenta acá, en este caso, que tenemos el potasio y el flúor. Ahorita vamos a mirar, el potasio está muy a la izquierda de la tabla periódica, el flúor muy al final. Generalmente los más electronegativos están al final. ¿Sí? Por ejemplo, mire los halógenos, los del grupo del cloro. Cloro, flúor, siempre roban electrones. Y por acá los que son sodio, magnesio, hidrógeno, potasio, son los que donan electrones. Entonces, si acá nos damos cuenta, el potasio no es que tenga un electrón nada más, sino que estos son los del último nivel. Entonces acá tenemos un electrón de valencia, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Para llegar al equilibrio, lo que hace el flúor es robarle ese electrón de valencia para completar lo que nos decía el compañero, el octeto, porque 8 es el número del equilibrio, ¿sí? Si yo llego a 8 electrones de valencia, es decir, 8 electrones en mi último nivel, llego al equilibrio. Coloquémoslo más chiquito para que me quepa. Un electrón de valencia, mientras que este tiene 8, sí, perdón, 7 electrones de valencia. Entonces, cuando yo me enlazo con el potasio, lo que genero, pues es un enlace, ya lo vamos a mirar, enlace iónico, covalente, lo que sea, pero entonces lo que hago es completar el octeto, es decir, completo 8 electrones, a eso le llaman el octeto. Listo, esto es lo que hacen estos muchachos, completan 8 electrones. Y pues vean que la pregunta era muy simple, o sea, con esto, con las preguntas entendemos más cosas, pero precisamente porque estamos explicando, ustedes no necesitan hacer todo esto, es para la explicación. Pero acá uno se da cuenta que en el último nivel, pues el potasio como tal tiene un electrón de valencia y el flúor como tal tiene 7 electrones de valencia. Ya, eso es todo. Por eso es que forman y o completan lo que nosotros conocemos como octeto. Si hay dudas, preguntas, inquietudes, me comentan, ¿vale? Profe, Entonces, señor. ¿y el número de valencia no cambia al formar enlaces con otros átomos? No porque digamos que la valencia es propia del átomo. Ya cuando se une con otro, ya pues simplemente se forma el enlace para completar el octeto. Ya no hablamos de número de valencia, sino que hablamos de carga o número de oxidación, que es diferente. Entonces, vean, vamos a entrar a ver lo que es la configuración electrónica. El de la derecha siempre será el más electronegativo. Correcto, muy bien. Vamos a empezar a ver lo que es la configuración electrónica básicamente. Pero antes de eso, vamos a mirar por qué se unen los átomos. ¿Listo? ¿Por qué se unen los átomos? Para llegar al equilibrio.
Igual que lo mirábamos ahorita en biología. Pero es que ¿por qué es que el agua sale por ósmosis? Para llegar al equilibrio. ¿Qué buscamos siempre en la naturaleza? El equilibrio. Listo. Equilibrio de fuerzas, equilibrio de lo que usted quiera. Física, química, biología, donde sea, va a encontrar el equilibrio. Si nosotros nos damos cuenta, acá por ejemplo, yo tengo, estos son los electrones de valencia, el hidrógeno, pues en realidad solo tiene uno, ¿sí? Pero entonces, el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el oxígeno en su último nivel, que si se dan cuenta, es este el 2 grande, los números chiquitos son los electrones. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Sí. 6, exactamente, los del último nivel. S1, S2 son los del primer nivel, pero solo miramos los de valencia, que son los del último nivel. Tiene 6 electrones de valencia. Entonces, ¿qué pasa? Le hacen falta 2 al oxígeno. Como cada hidrógeno le puede dar uno, entonces el oxígeno le roba un electrón a cada hidrógeno. Y por eso es que queda H2O, ¿sí? Porque son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno para formar el agua. El oxígeno queda con carga -2 porque ese átomo se robó 2 electrones. Pero acá queda H2 más 1 porque cada hidrógeno queda con carga +1 porque cada hidrógeno donó un electrón, ¿sí? Por eso es que el oxígeno queda como un anión negativo y el hidrógeno como un cation positivo. ¿Listo? Por eso es que se unen los átomos. Vamos a mirar entonces por acá. ¿Será? No, la configuración electrónica. Miremos la configuración electrónica más bien. Que esa configuración electrónica, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, lo que me va a decir es el número de electrones, no me va a decir absolutamente nada más, de electrones. Solo me dice el número de protones, sí me lo puede decir, pero tengo que tener cuidado si estoy trabajando con un guión. Listo, cuidado con eso. Esperen, porque no me pegó bien este muchacho. Sí, porque es que si es un guión, los protones y los electrones son diferentes. Listo. A ver si me pega. No, pero ¿qué pasó, muchacho? Esperemos. Y acá lo vamos a poner. Pegar. No, ¿qué pasó? Esperen que a veces esto se me pone inquieto. Acá lo vamos a pegar. A ver si ahora sí. Listo. Entonces vean, ¿cómo es la configuración electrónica? 1s2, 2s2. Listo. Profe, que mantiene los protones y neutrones y electrones en su lugar, que no estén reaccionando con nadie. Si se encuentran con otro átomo, ya empiezan a reaccionar. ¿Dónde compró el mate? En Carulla. Vean, mm, acá tenemos todos los niveles, del 1 al 7, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los números chiquitos son los electrones. Listo. Los números grandes son los niveles. ¿Qué son los niveles? Vean, pues básicamente hay 7 filas en la tabla periódica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, y la partecita de abajo, que son las tierras raras, también son 6, 7. Entonces, estos niveles es lo que me ordena aquí a mí en la tabla periódica si estoy en la fila 1, en la fila 2, la fila 3, ta, 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 ta. Y pues para mi configuración electrónica yo les recomiendo que se lo aprendan casi que hasta el 3s2, pero bueno, apréndanselo hasta el 3p6. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Más no es necesario. ¿Listo? Es más. Bueno, no dejémoslo hasta ahí. Esto también a mí me ayuda a definir cuando mi átomo está neutro, yo dónde voy a ubicar esto en la tabla periódica. La configuración electrónica me da información de dónde está ese átomo, ¿sí? De dónde está ese elemento, básicamente. Entonces, vean, los electrones de valencia son los electrones del último nivel. ¿Sí ven que acá están los niveles? Entonces, por ejemplo, este átomo de acá, ¿cuál sería el último nivel? El nivel 3. ¿Cuántos electrones de valencia tiene este? 8. O 8. sea, ¿qué tipo de átomo estoy hablando? ¿Qué tipo de elemento estoy hablando? ¿Quién tiene 8 electrones de valencia? Gas ¿Quién logra noble. completar? ¿Cómo? Gas noble. Un gas noble, porque ya está en equilibrio, no se tiene que unir con nadie. Entonces, bueno, vean, resulta que para el grupo A, solamente vamos a mirar los del grupo A para que son los que están acá arribita, ¿sí? Estos son los del B, 3B, 4B, no sé qué, pero solamente los del grupo A que son estos, vean, esta tablita salió en el ICFES. Los del grupo A tienen una particularidad. Si yo estoy en el grupo 1A, tengo un electrón de valencia. Si estoy en el grupo 2A, tengo 2 electrones de valencia. Grupo 3A, tengo 3 electrones de valencia. Grupo 4A, tengo 4 electrones de valencia. Grupo 5A, tengo 5 electrones de valencia. Es decir, para el grupo A, los electrones de valencia son los que son el mismo que el grupo.
A, solo para el grupo A. Para el grupo B es otro cuento más difícil, no nos vamos a meter allá. Solo grupo A, ¿sí? 6A, 6 electrones de valencia, 7A, 7 electrones de valencia y así. 8A, que son los gases nobles, 8 electrones de valencia. Vean, los del grupo 7A son los halógenos, los del grupo del cloro, flúor, cloro, bromo, ¿sí? Entonces, que suelen robar, son muy electronegativos, se roban un electrón. Entonces vean, por ejemplo, acá, ¿qué pasa cuando se une el átomo de sodio y el de cloro? El de sodio tiene un electrón de valencia, un electrón en su último nivel, ¿sí? Y el de cloro tiene 7 electrones de valencia, 7 electrones en su último nivel. El cloro y el sodio comparten un electrón para que así el cloro llegue al octeto. ¿Listo? Y vean que como el sodio lo pierde, vean que en su segundo nivel, ¿cuántos electrones tenía? No en el último, sino en el segundo. 8. 8, entonces también el sodio logra el octeto. ¿Sí lo ven? Entonces, bueno, vamos a mirar por acá entonces esta cuestión. Profe, una pregunta. Señor. Cuando hay un enlace iónico, por ejemplo, ahí en ese caso, no se representan en la gráfica, pues, los dos modelos unidos, sino así separados. ¿Cómo decir los dos números unidos? Los dos modelos, digo. Sino O sea, así cuando separado. no Ah, ya. comparten, No, sí, 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 es una forma de representarlo. Lo que pasa es que hablan de la atracción electrostática porque pues, se están atrayendo. Pero sí, cuando se representa un enlace entre ellos. Se representan unidos. Y ahorita lo miramos con un ejemplo. Sí, sí, ya entiendo qué pasa. Bueno, vamos a mirar entonces por acá. Hagamos esta de configuración electrónica y ya miramos pues el ejemplo que les traje. Pues un ejercicio, listo. Entonces, vean, tenemos por acá la configuración del magnesio neutro. Esta pregunta, pues en las preguntas salieron. Listo. Y me están preguntando qué pasa cuando se une con otros. Es lo que me van a preguntar. Ujú. Esta clase la subo a YouTube. Sí, como es la primera clase del intensivo, para promocionarlo subo a YouTube. De hecho, también invité pues a otras personas que quisieran asistir. Pero después no me preocupen, listo. Solo lo hago como por las primeras. Para que lo tengan muy en cuenta, ¿vale? Lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Pero la embarramos, vale, Ramos. Esa pregunta salió en el presaber, ¿sí ven? Yo le dije. Bueno, ¿quién me ayuda a leer esta preguntita ya que ya la resolvieron? Gracias, Lina. A continuación se presenta la configuración electrónica del magnesio Mg en el estado neutro. 1 2 S2, 2 P6, 3 S2. Cuando este elemento se combina con el oxígeno formando MgO, creo que es dióxido de magnesio, en su estado de oxidación, cambia, teniendo en cuenta la suma de los estados de oxidación de los dos átomos que se conforman. Este compuesto debería ser igual a cero y que el estado de oxidación del oxígeno es -2. ¿Cuáles son el estado de oxidación y la configuración electrónica del magnesio en el MgO? Listo, perfecto. Entonces, estado de oxidación, recuérdenlo siempre, es lo mismo que carga. Listo. Entonces uno dice, bueno, el magnesio neutro, entonces el Mg neutro, como tal, vean en la configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Para el magnesio neutro, si yo llego y cuento los electrones, ¿cuántos electrones les da? de Valencia, profe, o totales. Totales. 11. 11, exactamente. Entonces, como tal, el magnesio va a tener 11 electrones. Ah, no, 12. Pero 10, 12, sí, 12 electrones. ¿Listo? 12 electrones. Porque son 6 y 2 son 8 y 2 son 10 y 2 son 12. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice, cuando yo tengo una molécula, pues la molécula siempre es neutra, a menos que me diga que no es neutra y trataría de una molécula de tipo ion, ¿sí? Pero la molécula es neutra. Acá nos están diciendo que lo que se me va a unir como tal es MgO. Vean, siempre en toda molécula, bueno, en el 99% de las moléculas hay algunas excepciones, pero pues uno trabaja con generalidades. El que está más a la derecha es el único que es negativo. Entonces, el que está más a la derecha, ¿quién es? Oxígeno. El oxígeno. Y el oxígeno trabaja con -2. Y acá solo hay un magnesio. Entonces, para que esté todo neutro, pues la carga tiene que ser cero. Pues el magnesio tiene que trabajar exactamente con +2, ¿cierto? +2, ¿sí? Entonces, si tengo MgO2, ¿eso qué va a significar? Que el oxígeno que ganó y que el magnesio que perdió, ¿y cuánto? El oxígeno ganó 2 electrones y el magnesio perdió 2 electrones. Ajá.
Exacto, el oxígeno ganó 2 electrones. ¿Y a quién se los ganó? Los cogió el magnesio. El magnesio perdió 2 electrones. Entonces, claro, digo, bueno, entonces cuando yo tengo mi magnesio, ahora como Mg con estado de oxidación o carga más 2. Espera, me toca para cambiar el idioma. Español de España, listo. Mg en este caso con estado de oxidación o carga más 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Un poquito más grande. Pues mi configuración electrónica ahora va a tener, en este caso, 2 electrones menos. Entonces, si neutro tendría 10 electrones, ¿cuántos electrones voy a tener con Mg más 2? 8. ¿10? Exacto, porque neutro tenía 12, que era lo que habíamos visto. Ahora, entonces, con carga más 2 significa que, pues, tengo 10. Porque, pues, básicamente perdí 2 electrones. Listo. Entonces, bueno, ahora ¿qué va a pasar? Mg más 2. Entonces, la configuración electrónica es 1s2 van 2 s2 van 4 2p6 hasta ahí van 10. Esa es la configuración electrónica del magnesio. 10 electrones. Listo. Listo, entonces acá la configuración electrónica del magnesio es más 2 y va 1s2 2s2 2p6. Opción correcta, opción C. Es claro, hay dudas, inquietudes acá. Si se dan cuenta que la configuración electrónica solo me dice el número de electrones, a menos que esté neutro, si está neutro se me iría el número de protones. O sea, con ella puedo hallar el número de protones, pero teniendo en cuenta eso. Bueno, si hay dudas me comentan, listo. Entonces vean lo chévere. Y ahora con esto vamos a mirar este ejemplo de acá. Vean. Entonces acá, uy, espera, ¿este cuál es? Inquieto. Ciencias 2025A. Ejercicio, ejercicio. Esta ya la hicimos, isótopos, ya lo hicimos sobre electrónica, listo, pues. Ujú. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a construir el modelo atómico. Vamos a hacer este ejercicio. Listo. Entonces vamos a construir el modelo atómico de estos átomos, de estos elementos. Listo. Entonces, el oxígeno. Para que sea neutro tengo que tener protones 8 y electrones 8. Entonces, yo como tal tendría que ir de la siguiente manera. 1s2 van 2, 2s2 van 4, 2p, claro, es hasta 2p6, pero como son solamente 8, 2p4 para llegar a 8. ¿Qué quiero decir con esto? Vean, en el núcleo sé que son 8 protones, lo puedo colocar así sin ningún problema, ¿sí? Pues puedo colocar ahí protones y neutrones o solo número atómico, lo que quiera, pero que esté relacionado con el núcleo. Listo. Recuerden sus micrófonos, porfa. Ahora, en el primer nivel, que sería pues el primer circulito, ¿cuántos electrones tengo en el primer circulito? 2. 2, exacto, porque es 1s2. Entonces ahí voy a colocar mis 2 electrones. Uno por acá y otro por acá. Listo. Y en el segundo nivel, ¿cuántos electrones tengo? 6. 6, que son mis electrones de valencia. Por eso es que el oxígeno siempre trabaja con -2. ¿Por qué? Porque tiene 6 y para completar su octeto tiene que ganar exactamente 2 electrones. Por eso el oxígeno siempre trabaja con -2. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, por acá 5 y por acá 6. Listo. Y ya. Eso es lo que pasa con el oxígeno. Entonces, vean, si yo quiero mirar los electrones de valencia, que son los del último nivel, son 6. Él es del grupo A. Entonces, simplemente el grupo, mismos electrones de valencia, grupo 6A. Y el periodo es el número grande más grande, o sea, el periodo 2. Y ahí está ubicado el oxígeno en nuestra tabla periódica. Que de hecho creo que lo podemos traer acá. No, no lo podemos traer acá, por ejemplo, yo sí lo tengo por acá. Mientras vamos a mirar este ejemplo del carbono. El carbono como tal, ¿sí? Protones tiene 6, electrones tiene 6. Listo. O sea que su configuración electrónica tiene que ir hasta 6 electrones, es decir, 1s2, 2s2, 2p2, hasta ahí, no puede ir más allá. Listo. Hasta ahí tiene que ir, no puede ir a ningún otro lugar. Y lo que tenemos entonces nosotros acá del carbono, déjenme ver si los puedo encontrar. No.
Pues entonces que su grupo viene siendo el grupo 6A. ¿Listo? Y su periodo como tal, pues también viene siendo el periodo 2. Entonces ya no, pues no tendría más explicación ahí. A ver si podemos encontrar este muchacho, que yo les tenía uno por acá, ejercicio. Bueno, podríamos sacar este. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, si nosotros traemos esta tablita de los que están acá, ¿sí? Tanto para el oxígeno como para el carbono, nos damos cuenta que, bueno, acá están los grupos A, espérenme a ver, y tiene todo el sentido, ¿no? El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, por lo tanto, va a estar en el grupo 6A y su número grande más grande es el 2, por lo tanto, va a estar en el nivel 2. ¿Listo? Eso para el caso del oxígeno. Acá está el nivel 2. Arriba está el 1, pues acá el 2. ¿Listo? Cuéntenme si es claro, si hay dudas, si hay preguntas. Y vean lo mismo el carbono. Solo que pues el carbono le cambia un poquito la cuestión, ¿no? Espérenme, pues acá este es el 1, este es el 2. A ver, tráigamelo adelante el muchacho. Entonces acá está el 1, acá está el 2 y por acá está el 3. ¿Listo? Profe, más o menos entiendo cómo funciona el tema de los grupos. Sí, solamente el grupo A, sí, los otros, pues la verdad, pues, ¿para qué? Listo. Y pues acá nos damos cuenta que también pasa lo mismo con el carbono. Tenemos este y este. Solamente que acá el carbono va a estar en el grupo 4A. ¿Listo? Entonces 4A, ¿sí ven? Porque tiene 4 electrones de valencia. ¿Listo? Eso es todo. Así se organizan los elementos en la tabla periódica. ¿El periodo cuál es? El número grande más grande. Dense cuenta que el número grande más grande es el 2. Entonces ambos van a estar en el periodo 2, que es el nivel en el que están. ¿Listo? Eso es todo. Bueno, vamos a mirar entonces por acá. Ejercicio, ya está este ejercicio. Listo, este ejercicio. Tabla periódica. Vamos a mirar entonces. A ver si tenemos listo. Otro ejercicio, pues ahí. Vean que esto es lo que sucede, o pues más bien ejemplo, para no hacer el ejercicio. Eso sucede cuando se une un metal y un no metal. ¿Listo? Que pues viene siendo acá en la mayoría de los casos. ¿Cómo sé cuáles son los electrones de valencia? Los del último nivel. ¿Listo? Los que están acá. El nivel más grande es el 2, que es el último. Hay 4 electrones de valencia. El nivel más grande es el 2, que es el último. Hay 6 electrones de valencia. ¿Listo? Que son los que se van a robar, básicamente. Bueno, entonces vamos a mirar por acá ese ejercicio. ¿Listo? Eso salió también, eso salió en el año pasado. Pues digamos, traigo los ejercicios como muy tomados de la pregunta, pero pues modificados pues para hacerlo acá. Vean que, por ejemplo, ¿qué pasa? Si me dan solamente la carga del magnesio, que es más 2 y la carga del cloro, que es menos uno, estos numeritos están cruzados, ¿sí ven? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un magnesio y que tengo dos cloros. Ya. Y pues la carga para ser neutra tiene que decirnos un magnesio por 2 que es la carga, más 2 le sumo que lo de los cloros. Dos cloros por la carga de cada uno, que es menos uno me da cero. Entonces, MgCl2 pues va a ser una molécula que esté neutra. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar este ejemplo. Entonces, la carga del oxígeno es más 2. Es que, bueno, hagámoslo con el del agua, ¿por qué no? Y la del hidrógeno es más uno. ¿Listo? Entonces cuéntenme cómo tendrían que ser los numeritos de abajo de acá. Si yo tengo acá hidrógeno y tengo acá oxígeno. Profe, el oxígeno no debería ser -2. Perdón, menos 2. Sí, Profe, sería H2O. exactamente. Entonces vamos a mirar. Listo. Entonces, por ejemplo, acá lo que yo voy a tener es que la carga del oxígeno es menos uno, pero la carga del oxígeno es menos 2 y la carga del hidrógeno en este caso viene siendo más uno, ¿cierto? Entonces, estos se cruzan, ¿sí? Entonces acá pues obviamente pues la del oxígeno pues vamos a tener que solo va a haber un oxígeno porque pues se cruza, ¿sí?
Y pues como es O-2 y se tiene que cruzar, pues voy a tener que van a ser dos hidrógenos. ¿Sí? Siempre positivo porque pues yo no voy a tener números de átomos, ese chiquitico es el número de átomos, números de átomos negativos, no tiene sentido. Entonces acá pues nos va a dar efectivamente que la carga es cero, porque entonces mi carga es igual a, bueno, entonces la del hidrógeno son dos hidrógenos, cada uno con carga más uno, dos por más uno, más uno con carga menos dos. Y eso nos va a dar, espérenme, cero. Sí. Pues la molécula, espérenme, cierren sus micrófonos, porfa, siempre, listo. La molécula sería H2O, que es la molécula del agua. Es claro, H8 o no, H2O, listo. Dudas, inquietudes, porfa, me lo hacen saber. Listo. Entonces, bueno, vamos a mirar acá, ya habiendo visto eso, cómo se unen pues los átomos. Vamos a mirar acá lo que viene siendo la tabla periódica y la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad como tal es la capacidad de robar electrones. ¿Listo? Y cuando se une, eso me va a formar electronegatividad. Electronegatividad. Eso me va a formar ciertos tipos de enlaces. ¿Cuáles son? Los enlaces covalentes, que son para átomos que están muy cercanos, y los enlaces iónicos, que son para átomos que están muy lejanos. ¿De qué depende ese tipo de enlace o qué me define ese tipo de enlace? La diferencia de electronegatividad. Entre mayor sea la diferencia, suelo formar átomos, pues menos electrones se me van a unir, ¿sí? Entonces, como menos electrones se me van a unir, por ejemplo, el oxígeno, digo, el cloro y el sodio, solamente el cloro le roba un electrón, ningún otro. Entonces son enlaces muy débiles. Y como son enlaces muy débiles, tienen una particularidad y es que me permiten... Ah, pero ¿qué pasó, muchacho? Es que me permiten a mí el paso de electricidad. ¿Listo? Paso de electricidad. Porque es un enlace muy débil y como es muy débil, por ahí pueden pasar los electrones. Pero cuando yo tengo enlaces covalentes, son enlaces muy fuertes, porque básicamente van a estar más electrones unidos y pues ya no me permiten el paso de electricidad, son malos conductores. Entonces, por ejemplo, este experimento que uno hace en el colegio, también ha salido en preguntas del ICFES. Y es, cuando el agua no tiene iones, porque el agua tiene un enlace covalente, el agua es muy mal conductora de electricidad. No pasa la electricidad ahí, no me va a prender el bombillo. Pero si yo le echo sal al agua, ahí sí me prende el bombillo. ¿Por qué? Porque la sal permite el paso de electricidad, porque tiene un enlace iónico, que es un enlace muy débil. Y los enlaces iónicos son buenos conductores. Vean, por ejemplo, acá. La diferencia electronegativa entre el NaCl es 2,1. Iónico. Iónico es mayor que 1,7. Diferencia. Siempre este símbolo es de diferencia. Mientras que la diferencia de electronegatividad del agua es 1,4. Entonces, covalente polar de 0,5 a 1,7. Perdón, sí, de 0,5 a 1,7. El agua. El agua es un compuesto que tiene enlace covalente. Mientras que, por ejemplo, dense cuenta que covalente no polar casi que es el mismo elemento consigo mismo. Por ejemplo, O2, N2, todo lo que sea 2 son gases. H2. Así es como me da la diferencia electronegativa cero, menor a 0,4. Y pues cuando son enlaces covalentes, malos conductores. Listo. Vamos a hacer acá esta preguntita para ver cómo nos va. La número 5. Listo. La electronegatividad que tenemos acá con este muchacho. Solubilidad, nota de separación, destilación y decantación. Listo. Ok, ok. Bueno, ¿quién me ayuda a leer la preguntita, porfa? Que no se haya animado. Gracias, Sergio. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo de atraer los electrones de otros átomos cuando se conforma un enlace. Esta propiedad se mide en una escala de 0,7 a 4,0. Cuando dos átomos se enlazan dependiendo de la diferencia electronegatividad que existe entre ellos, en muchos casos puede predecirse qué tipo de enlace se forma, como se muestra en los siguientes rangos. De 0 a 0,4 es un rango de enlace covalente no polar. De 0,4 a 1,7 es un rango de enlace covalente polar. Y un rango a 1,7 a 3,3 es un rango de enlace iónico. Si la electronegatividad del oxígeno es 3,4, la del elemento J es 1,0. La del elemento Z
es 2,6 y lo de los elementos Q es 2,2. ¿Con cuáles elementos conformará el oxígeno un enlace iónico? ¿Tengo también las posibles respuestas? No, ya sí está perfecto. Listo, gracias. Listo, pues, vale, muchas gracias. Entonces, pues nada, eso es lo que nos hablan a nosotros de los rangos de enlaces iónico, covalente y pues ya. ¿Qué es importante que nosotros veamos acá? ¿Qué les podría decir yo que es importante, no? Pues en realidad que nosotros sepamos que lo que me define el enlace es la diferencia de electronegatividad. Ve acá yo ya se las calculé. Listo. Entonces, vean, si nosotros unimos acá a O y J, ¿listo? Sería 3,4. En este caso sería menos 1,0. O sea, O y J nos va a dar un enlace iónico, que sería 2,4 la respuesta. Entonces vean que acá O y J, que sería este que tengo acá, vamos a subrayarlo, lo vamos a poner por acá, únicamente con J. Entonces sería 2,4, o sea, como por acá, ¿cierto? Un poquito más grueso para que se vea. Listo. Si nosotros nos vamos a unir a O y Q, pues bueno, O y Q en este caso tendrían que ser 3,4 electronegatividad de perdón, de O, y la electronegatividad de Q, que en este caso pues viene siendo 2,2. Eso nos da 1,2. Vean que eso sería un enlace covalente polar. Súper fácil, ¿cierto? Y generalmente este rango, estos rangos me los va a dar el ICFES, o sea, no es algo que yo me tenga que memorizar, no me preocupen. Y finalmente O y Z, que nos habla de que este es un enlace covalente polar. También, listo. Porque al hacer la resta, pues nos da 0,8. Ojo acá, ¿qué es lo que pasa? Está por acá. Cuando yo tengo, por ejemplo, que digamos que yo uno el átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno, solamente resto una vez la electronegatividad del hidrógeno, ¿sí? Porque es que el átomo de oxígeno está unido por separado con cada átomo de hidrógeno. Es como, ay, son dos hidrógenos, multiplico por dos. No, no, no. ¿Sí? Para electronegatividad simplemente tengo en cuenta la de un elemento y el otro elemento. No importa que sean tres átomos del otro elemento, cuatro átomos, ¿sí? Que sea el agua, no importa. Siempre la electronegatividad de un elemento con otro elemento. Porque cada oxígeno, por ejemplo, con el hidrógeno tiene enlaces separados. Entonces acá la respuesta es que únicamente vamos a tener un enlace iónico con el elemento J, con J únicamente. Ya, así de fácil. Listo. Bueno, muy bien. Profe, Esa parte, señor. ¿siempre se le resta el menor al mayor? No puedes al contrario. Sí, pues el mayor, sí, siempre sería el mayor menos el menor para que no nos dé negativo. Ustedes saben que entonces si les da negativo, pues cambian el orden. O toman ese número como positivo. Digamos que no, no vendría habiendo problema ahí. Listo. Bueno, vamos a mirar entonces ahora las propiedades de la tabla periódica, que en realidad son tres. Y si les hacen una pregunta de eso, siempre les van a colocar hacia dónde van esas tablas, esas propiedades de la tabla periódica. O les dicen aumenta con el grupo y disminuye con el periodo. Cositas así les pueden decir. Veanla pues. Entonces, propiedades, tabla periódica. Nosotros en realidad no es que sea así exactamente. Sí, 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 las claves son privadas excepto la primera, que la primera siempre la utilizo para promocionar, de resto siempre son privadas, no me preocupen. Vean, ¿qué es lo que pasa? Resulta que acá, cuando nosotros hablamos de radio atómico, listo. Nosotros estamos asumiendo que no es exactamente así, pero nosotros asumimos para simplificarnos la vida que los átomos son esferas. Listo, esferas. Entonces, como son esferas, pues esas esferas van a tener un radio. Entonces, el radio atómico me habla del tamaño, ¿sí? ¿Cómo aumenta el radio atómico? ¿Sí? El radio atómico, en realidad, pues disminuye con el grupo, lo podríamos decir, y aumenta con el periodo. O dicho de otra forma, aumenta hacia la izquierda y aumenta hacia abajo. Pero me gusta mucho esa definición que les digo. Podríamos decir que disminuye con el grupo, porque también se los pueden colocar así, y aumenta con el periodo, el radio atómico. ¿Listo? Importante. Ahora, la electronegatividad ya sabemos que es la capacidad de robar átomos. ¿Listo? Capacidad de robar átomos. Los más electronegativos están a la derecha. Entonces, la electronegatividad, ¿cómo lo diríamos así como le de arriba? ¿Disminuye con el grupo o aumenta con el grupo? Aumenta con el...
Ujú. Porque entre mayor sea el grupo, pues más electronegatividad yo voy a tener. Entonces acá vamos a colocarle que aumenta con el grupo y disminuye con el periodo o aumenta con el periodo. Disminuye con el... Sí, porque entre menor periodo, mayor electronegatividad. Entonces, por ejemplo, el oxígeno tiene más electronegatividad que el litio. Y así también les podría salir. Creo que así ha salido, de hecho, porque pues me acabo de acordar de una preguntita que me salió así. Entonces, bueno, tenerlo acá. Ahora, la energía de ionización es muy parecida a la electronegatividad, pero esa es la energía que requiere un átomo para capturar un electrón, pero cuando ese átomo está en estado gaseoso. ¿Y acá qué podemos decir? ¿Aumenta con el grupo o disminuye con el grupo? ¿Qué dicen ustedes? Que aumenta. Exacto, igual que la electronegatividad, aumenta con el grupo y va a disminuir con el periodo. Esas flechitas siempre se las van a colocar o les van a colocar en palabras como se los acaba de colocar acá para las propiedades de la tabla periódica. Simplemente, sin nada más que decir. Listo, dudas, inquietudes, me comentan. A ver, ¿qué hora es? 19:58. Alcanzamos a mirar entonces este ejemplito. De más que sí, ¿por qué no? Y es... no, no, mentiras. Pasemos de una vez acá a la parte de la materia. ¿Sí? ¿Cómo nosotros clasificamos la materia? Con eso vemos mezclas y vemos gráficas de solubilidad y concentración. Vean, nosotros la materia la clasificamos de la siguiente manera: en sustancia pura y en mezclas. ¿Listo? ¿Qué son las sustancias puras? Que siempre van a tener una composición uniforme y siempre van a ser lo mismo. Por ejemplo, el agua, que es un compuesto es la unión de átomos, H2O, ¿sí? ¿Por qué es una sustancia pura? Porque es que siempre es H2O. Si usted le coloca más de hidrógeno, por ejemplo, H2O2, eso ya no es agua, eso ya es agua oxigenada, peróxido de hidrógeno se llama eso, con lo que uno se tiñe, pues uno no, pero bueno, con lo que uno se tiñe el pelo, ¿sí? El dióxido de carbono es CO2, ¿sí? Cuando son moléculas como tal, son sustancias puras. El amoníaco es NH3. El CO2 es lo que producimos en la combustión. El amoníaco como tal, las plantas necesitan nitrógeno, ¿sí? Entonces, en el suelo hay unas bacterias que fijan el nitrógeno. ¿Qué es eso? Lo ponen en una condición que las plantas lo puedan utilizar, el amoníaco. ¿Listo? Y los elementos, entonces en elementos, por ejemplo, tenemos el carbono, que pues simplemente son átomos, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno. Esos son sustancias puras. Las mezclas ya vienen formadas por varias sustancias puras. Por ejemplo, la mezcla heterogénea es la que yo veo capitas, agua y aceite. Listo. Se ven varias capitas, el agua y aceite no se juntan. Entonces el agua con el aceite. El acero, por ejemplo, porque, bueno, aunque el acero es una mezcla homogénea. El agua con el aceite, el agua con la arena, ¿sí? Ahí tiene un ejemplo. Cosas que no se mezclan. Y la homogénea es aquella que se ve uniforme, se ve solamente una sola fase, pero son dos sustancias. Por ejemplo, el alcohol que uno se unta, eso no es 100% alcohol, es alcohol con glicerina, por ejemplo, en el gel antibacterial, ¿sí? Pero se ve una sola capita. O es alcohol con agua, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué otra cosa? El vino sería una mezcla homogénea. El agua con sal, un caldito es una mezcla homogénea. Se uniforme según una sola fase. Por ejemplo, el acero. ¿Por qué el acero? Uno dice, pero eso porque no es un elemento. Porque el acero tiene carbono y tiene hierro. Entonces, dependiendo de lo que yo busque con el acero, que sea más resistente, más flexible, yo puedo tener acero de alto carbono, métale más carbono, o acero de bajo carbono, métale menos carbono. Pero sigue siendo una mezcla homogénea porque tengo varias sustancias puras. ¿Listo? Bueno, pues vamos a mirar acá entonces la número 6. ¿La sustancia pura que era, profe? Sustancia pura es la que está compuesta solamente por algo, que pueden ser elementos, hidrógeno, oxígeno, carbono, o compuestos como el agua, el CO2, el ácido clorhídrico, sí, las moléculas que ustedes ven, esas son sustancias puras. Vamos a mirar esta. Listo. La número 6. Acá tenemos esta, que es la número 6. Enzima sustrato. Listo. ¿Quién me ayuda a leer la preguntita, porfa? Para descansar un poquito esta voz. Yo, profe. Gracias, Tomás. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas, y estas a su vez pueden ser homogéneas o heterogéneas.
como se muestra en la tabla. Si una persona combina una gaseosa con el contenido de un vaso de agua con azúcar completamente disuelta, ¿qué tipo de sustancia resulta de la combinación final? Listo, gracias. Entonces, nosotros sabemos que el azúcar es soluble, ¿cierto? En el agua, es decir, se va a disolver. Y pues en realidad, si nosotros mezclamos gaseosa con agua, pues también se va a disolver, ¿sí? Entonces, en realidad, sabemos que no es una mezcla, de hecho, la gaseosa ya no es ni siquiera una sustancia pura, sino que tenemos varios compuestos, ¿cierto? Varios compuestos, bueno, aquí tiene hielito, pero varios compuestos, entonces va a ser una mezcla. Y se ve toda uniforme, es una mezcla homogénea, ¿listo? Homogénea. Listo. Entonces, tiene varios compuestos. Uy, espere. Una mezcla. Y al verse todo uniforme va a ser una mezcla homogénea, solamente que pues acá la tenemos como con hielito. Y pues como que hielito no es que tenga mucho. Listo. Pero bueno, ya ahí la tenemos. Ah, bueno, acá lo podemos ver. Listo. Va a ser entonces una mezcla homogénea. ¿Vale? Y ya, si hay dudas, inquietudes, preguntas, me las comentan. Un segundito. Más bien pongamos esta imagen acá. Listo. Entonces dice acá, la combinación final es una mezcla heterogénea, no se van a ver varias capas, todo se disuelve en todo. ¿Es una mezcla heterogénea? No. ¿Es una mezcla homogénea? La gaseosa y el agua con azúcar también son mezclas homogéneas, tal cual. ¿Es una mezcla homogénea la gaseosa y el agua con azúcar son mezclas heterogéneas? No. Pues si son heterogéneas, ¿cómo van a ser homogéneas al final? Listo, opción C. Bueno, si hay dudas, preguntas, inquietudes, me comentan, ¿vale? Vamos a mirar entonces ahora, hablando de la materia, los métodos de separación. Estos métodos de separación como tal son métodos de separación de mezclas, ¿listo? Y los métodos de separación de mezclas son métodos físicos, es decir, no hay reacciones químicas acá. No es importante ponerlo, ¿listo? Entonces, separación de mezclas. Y vamos a colocar eso que es bien importante. Siempre son físicos, ¿sí? No hay reacciones químicas acá. Entonces, ojo. Los métodos de separación de mezclas son procesos físicos, ¿sí? No hay reacciones químicas acá. Porque entonces ya, de hecho, esos procesos de, digamos, las reacciones químicas se utilizan es para separar sustancias puras. Por ejemplo, el agua. Creo que de pronto alcanzamos a ver esa preguntita ahorita. Listo. De separación de mezclas. Separación de mezclas, procesos físicos. Separación de sustancias puras, procesos químicos. Entonces, sirven para tanto mezclas homogéneas como heterogéneas. Ahorita lo vamos a mirar. En la plataforma yo lo subo, mañana lo pueden ver a primera hora, listo. Los métodos de separación me los va a explicar la PRA generalmente, pero recuerden que es importante conocerlos y saberlos. Vean, la decantación se basa en la diferencia de densidad, ¿sí? ¿Yo qué hago acá con esto? Yo lo que hago acá es abrir esta llavecita y cuando abro esa llavecita sale el más denso. Recuerden, siempre el líquido más denso se va para abajo. Eso lo utilizan mucho en tratamiento de aguas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que resulta que eso se llama una trampa de aceite. ¿Sí? Se llama una trampa de aceites o de grasas en realidad. Y lo que hacen es, pues básicamente, pues barrer todo el aceite que se encuentra arriba. También es eso. ¿Dónde más utilizamos nosotros esta parte? También lo utilizamos cuando, digamos, por ejemplo, si ustedes le quieren quitar la grasa a un caldito, ¿sí? Acá lo vamos a colocar. ¿Qué pasa? La grasa siempre está en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, si ustedes le colocan hielo, pues el hielo va a atrapar la grasa que está en la parte de arriba y no se mezcló con el agua, ¿vale? Eso viene siendo la decantación. Pero pues también es una forma de hacerlo. El agua y el agua que el agua, pues no es, eso no es decantación como tal, pero de todas maneras, pues para que lo sepan. Listo. ¿Qué es lo que hacen cuando le quitan la grasa al caldo? Y sí funciona, si quieren consumir menos grasa. Entonces, la grasa y el agua no se mezclan, con el hielo la puedo quitar. No es decantación, pero ven ejemplos de diferencia de densidad y métodos de separación. Listo, muy bien. Evaporación, el problema de la evaporación es que yo voy a perder el líquido que tenga, por ejemplo, agua y sal, cuando ustedes hacen papas saladas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes meten papas,
ustedes meten agua y pues meten sal, ¿sí? El agua y la sal como tal, pues digamos que van a estar con una mezcla homogénea, pero en el momento en que yo ponga a hervir eso, pues se me va a separar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá cuando hago aguas, papas saladas. Lo que pasa con la decantación es que el líquido se me va a perder. ¿Listo? Entonces acá. Cuando haga papas saladas, el agua se evapora y me queda la sal con las papas. Solo que es una mezcla homogénea entre agua y sal y heterogénea entre las papas y el agua con la sal. Entonces, cuando hago papas saladas, el agua se evapora y solo queda las papas con la sal. ¿Listo? Ya. Destilación. Acá lo que utilizamos en la evaporación es la diferencia del punto de ebullición. En la destilación también, ¿qué es lo que pasa? Que en la destilación yo no permito que el líquido se me pierda. Entonces, acá yo lo tengo cerrado, atrapo mi líquido y pasa por esta partecita, atrapo mi líquido en forma de vapor y pasa por esta partecita y ahí lo que va a pasar es que ese vapor se condensa. ¿Qué quiere decir que se condensa? Nuevamente se vuelve líquido, ¿sí? Y pues entonces acá voy a tener el líquido que tenga mayor punto de ebullición porque no hirvió, no se convirtió en vapor. Y acá me va a quedar atrapado el líquido que tenga menor punto de ebullición porque si hirvió, sí se convirtió en vapor, ¿sí? Y, por ejemplo, eso se utiliza mucho en la destilación de vinos o de destilados, ¿sí? Usted sabe que hay bebidas alcohólicas fermentados como la cerveza, que eso tiene un proceso biológico, y destilados como el whisky, como el ron, ¿sí? Que tienen este tipo de separación. Filtración es para mezclas heterogéneas y lo que utilizan es la diferencia de estado, es decir, uno va a estar en estado líquido y uno va a estar en estado sólido. Y pues coloco simplemente un filtro, como cuando usted pasa el jugo, queda atrapado lo sólido y pasa lo líquido. Tamizados es la separación de una mezcla heterogénea, lo utilizo mucho en construcción, ¿por qué? Porque básicamente lo que yo hago es separar los sólidos por sus tamaños. Entonces, en la malla más grande, que es la que tiene el hueco más grande, me van a quedar atrapadas las piedras más grandecitas. Y en la malla más pequeña, que está al final, es donde yo atrapo limas y arcillas, que son las que tienen el diámetro de partícula más chiquitico. Imantación, acá, pues bueno, utiliza la diferencia de que hay algunos metales ferromagnéticos, cuando hay magnetismo los atrae y pues los separa, por ejemplo, limadura de hierro y arena. No hablamos de mezclas, no necesariamente, si hablamos de mezclas, limadura de hierro y arena. ¿M? Sería una mezcla heterogénea y la estoy separando ahí. Bueno, pues vamos a mirar la siguiente, que es la número 7. Si hay dudas, me comentan, listo. Preguntas, inquietudes, me comentan. Entonces, acá nosotros tenemos una mezcla de cimaldehído. ¿Qué es eso? No nos interesa, pero ya lo vamos a ver. Permítanme un segundito. Ya. Entonces, número 7. Así les puede salir. De hecho, así es como les sale. Ahí se van a dar cuenta cómo sale o cómo pregunta la prueba los métodos de separación. Ujú, ujú, y 10. Muy bien. Listo. Listo, ya empecé a ver sus respuestas, ok. Listo, ya estoy viendo que me responden, ok, bueno, entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer esta preguntita, por favor? Para descansar la garganta. Alguien que se motive que no haya leído. Ok, veo que están entre la A y la C. Nadie. Ah, bueno, las tablas no las leen. Yo sé que se ve larga, pero las tablas no las leen, sino simplemente colocan el título de la tabla. ¿Quién se motiva, pues? Listo, gracias, Luis. Eso por error se mezclan cinamaldehído con cloroformo en una tubería que contiene sal y agua. Para realizar la separación de los componentes de esta mezcla, los operarios cuentan con las propiedades de las sustancias presentes en la mezcla, tabla 1, y las características de los métodos de separación de mezclas en tabla 2. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué métodos de separación se deben elegir los operarios para recuperar el cinamaldehído? Listo, entonces ahí nos hablan de, pues, de moléculas o de sustancias que no tenemos ni idea de qué son. Y en realidad no necesitamos saber de qué son, simplemente tenemos que saber si son solubles o si no son solubles. Y pues, digamos, acá el punto de ebullición, o sea, la solubilidad en este caso nos va a ayudar para conocer la parte de la decantación, ¿sí? O sea, la parte de densidades, ¿sí? Porque es que si no son solubles nos ayuda a ver si hay diferencia de densidad. Mientras que el punto de ebullición me va a permitir a mí saber si puedo utilizar, en este caso ya sería evaporación o destilación, ¿sí? Entonces, solubilidad.
¿sí? Si no son solubles, puedo utilizar, entonces no solubles, podría utilizar, por ejemplo, lo que viene siendo decantación y lo que viene siendo filtración también, porque pues, si es un sólido que no es soluble, pues puedo utilizar filtración, ¿sí? Dependiendo qué información me den. Ahora, si yo miro el punto de ebullición, acá ese sí me va a servir para lo que viene siendo destilación y lo que viene siendo evaporación. ¿Listo? Solamente que recuerden que en la evaporación se me pierde una sustancia, mientras que en la destilación yo conservo ambas. Esa es la diferencia. Listo. Entonces, bueno, acá lo que nos dice el muchacho es que, o bueno, los operarios, es que necesitamos recuperar, uy, quieto, es que necesitamos recuperar esa sustancia. Listo. Porque lo que hicimos fue mezclar cloroformo en una tubería que contiene agua y sal. Listo. Y necesitamos el cinamaldehído. ¿Qué nos dice el cinamaldehído? Es soluble en cloroformo y éter. ¿Listo? Entonces en ningún otro. Entonces en realidad el cinamaldehído me va a formar con el cloroformo qué tipo de mezcla. Homogénea. Exactamente. Entonces cinamaldehído más cloroformo, me va a formar una mezcla homogénea. Pero el cinamaldehído es un aldehído, los que llamamos química orgánica, más agua me va a formar una mezcla que va a ser heterogénea, ¿cierto? Te digo, bueno, primero que todo para separar el cinamaldehído del agua, bueno, acá se encuentra soluble, vamos a mirar qué dice. Destilación simple, listo. Filtración y decantación. Dos líquidos insolubles entre sí. Listo. Entonces vean que acá, pues, acá como estamos hablando, uno diría, bueno, el cinamaldehído con el cloroformo, de pronto yo puedo mirar la diferencia de punto de ebullición, ¿sí? Entonces podría ser acá por punto de ebullición, porque ambos son líquidos al parecer, ¿cierto? ¿Sí? Y el cinamaldehído con el agua, pues acá yo ya no miraría la diferencia de punto de ebullición ni la diferencia de estado sólido o líquido, pues porque ambos son líquidos, sino que podríamos decir que el cinamaldehído con el agua sal, bueno, agua más sal, pues es una mezcla heterogénea, pero vamos a utilizar entonces la diferencia de densidad, entonces puede ser por el lado de la decantación. Entonces dice acá, la mezcla se debe de decantar, claro, entonces cuando yo la decanto, entonces primero decantar, ¿sí? Entonces cuando yo la decanto, tenemos acá estos, vean, tenemos cinamaldehído, más cloroformo, más agua con sal, ¿sí? Cuando yo la decanto, ¿qué se me va a perder? El agua con el salar. Exactamente, porque tienen diferente densidad, o sea, son heterogéneas, entonces el agua con la sal se me va a ir. Perfecto. Entonces, cuando yo la decanto, chao agua con sal, solamente voy a obtener cinamaldehído con cloroformo, que son las, pues que es la homogénea, ¿cierto? Yo la decanto, voy a obtener este, después de, uy, quieto, después de la decantación. Entonces, pongamos este muchacho más chiquito para que nos quepa. Listo. Entonces, una vez la decanto, voy a obtener, perfecto, cinamaldehído con cloroformo. Entonces, ese cinamaldehído con cloroformo como tal es una mezcla homogénea. Entonces, pues para separar acá mezclas homogéneas me toca ya con o con evaporación o con destilación, solo que con evaporación se me pierde uno. Entonces, cuando yo obtengo esto, pues yo digo, bueno, ya a este muchacho que es el cinamaldehído con el cloroformo, pues por la diferencia de punto de ebullición, lo puedo poner a evaporar, ¿sí? O lo puedo poner en destilación, a menos a ver qué me dicen acá. Destilación simple. Entonces la diferencia de los puntos de ebullición de los líquidos es mayor a 25 grados Celsius. La verdad es que sí, en la destilación simple está bien, porque la diferencia de los puntos de ebullición de los líquidos es mayor a 25 grados Celsius. Entonces, como ahí no nos presentan la opción de evaporación, que también serviría, perdería el cloroformo, pero conservaría el cinamaldehído, vamos a aplicar una destilación. ¿A qué temperatura podría ser, por ejemplo? Con una temperatura que fuera mayor a cuánto. A 61,5. Exactamente. Entonces, a 61,5, ¿para qué? Para que precisamente el cloroformo se me
evapore. Y entonces acá lo que yo voy a obtener es simplemente después de esto, voy a obtener solito alcinamaldehído. Y ya, eso es todo lo que hay que hacer. No hay que hacer absolutamente nada más. Destilar, digo, evaporar, decantar primero. Pongámoslo por acá abajito porque si no, no me cabe. Decantar primero y después destilar. Entonces acá obtengo cinamaldehído por separado. El cloroformo también lo obtengo en el otro tarrito. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Dice la primera, decantar está perfecto y después realizar una destilación simple de la solución orgánica. Pues es orgánica, ¿por qué? Pues porque el cloroformo y el cinamaldehído es un aldehído, química orgánica, entonces sí es orgánica. La A me suena muy bien. La B, se debe filtrar no porque ninguno es sólido, entonces chao. Se debe decantar, bueno, listo, y luego filtrar, ninguno es sólido. La mezcla se debe filtrar y luego decantar, ¿no? Opción correcta, opción A. Listo. Si hay dudas, inquietudes, preguntas, lo que sea, me la hacen, ¿vale? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a mirar entonces por acá lo que viene siendo las propiedades de la materia. ¿Listo? Los cambios de estado. Si hay inquietudes, dudas, me las comentan, ¿vale? Profe, no entendí la parte de cantar. De cantar es separar por diferencia de densidad. ¿Cómo los puedo separar cuando no son solubles? Por ejemplo, el agua y el aceite no son solubles. Me van a quedar dos capitas. El más denso se me va para abajo. Ahí lo puedo decantar, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces, cuando no son solubles, como en este caso, agua, sal con, ¿cómo se llama el este? Con cinamaldehído y cloroformo. Entonces, pues, lo que no sea soluble entre sí se separa. El agua, sal, se va a separar del cinamaldehído. ¿Listo? Porque no son solubles. Acá dice soluble en cloroformo y nada más. En agua no es soluble. Bueno, O sea que si dos sustancias tienen una densidad parecida, forman una mezcla homogénea, ¿verdad? no necesariamente. Tiene que ver es con la solubilidad. Porque O- podemos tener una densidad parecida, em, pero digámoslo así, que no ser solubles. Se forma una mezcla rara, digámoslo así. ¿Vale? Pero se ven diferentes capitas. Por ejemplo, si yo meto un cubo que tenga la misma densidad del agua, el cubo se me va para la parte de la mitad, pero no se disuelve en el agua. Bueno, vamos a mirar entonces acá lo que son los cambios de estado. Las partículas pueden estar sólidas, líquidas o gaseosas. Entre más gaseoso yo esté, digamos que las partículas se expanden más. ¿Por qué? Cuando yo tengo un gas, las partículas tienen mayor energía cinética, que es energía de movimiento en ese gas. Más adelante lo veremos. Entonces, las partículas más cohesionadas son en estado líquido. En gas las partículas se expanden, por eso un gas ocupa mayor volumen. Y los cambios de estado que se dan siempre son de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gaseoso se llama evaporación o vaporización, de líquido a sólido se llama solidificación, de gaseoso a líquido se llama condensación, lo que pasa en la destilación. Y si yo voy de sólido sin pasar por líquido se llama sublimación progresiva. Y si yo voy de gaseoso a sólido se llama sublimación regresiva. Sublimación. ¿Listo? ¿De qué depende el estado? De dos propiedades. De la presión y la temperatura. Más adelante en gases ideales lo veremos. Pero básicamente, yo puedo ir de sólido a gaseoso pasando por líquido. Acá sería, me fusiono para formar líquido y me evaporo para formar gas. O también, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura, yo puedo ir de sólido a gaseoso, ¿sí? Sin pasar por líquido. Este punto de acá se llama punto crítico. ¿Qué es el punto crítico? El punto crítico es donde yo tengo un equilibrio entre sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? O sea, me muevo un poquitico y ya soy sólido, me muevo otro poquitico y ya soy líquido, me muevo otro poquitico y ya soy gaseoso. ¿Cómo es que la presión interviene? Lo que pasa es que la presión tiene efecto sobre la temperatura, ¿sí? Y también sobre el cambio de estado. Entonces, por ejemplo, perdón, punto triple, qué pena. El agua no hierve a la misma temperatura cuando yo estoy en la costa atlántica a cuando estoy en Bogotá. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presión. ¿Listo? Y acá tengo, en la B, tengo lo que yo llamo punto crítico. Ahora sí, punto crítico es cuando yo no puedo diferenciar de ahí en adelante entre líquido y gas. ¿Listo? Esos dos son importantes. Esos son los puntos.
Profe, y en el punto triple, ¿cómo se comporta? O sea, ¿qué estado está la sustancia? Pues es que en realidad está en un equilibrio ahí, ¿sí? Puede ser en ese momento tanto sólido como líquido como gas. Y cualquier movimiento hace que sea gas, cualquier movimiento hace que sea sólido o líquido. Sí, es un punto de equilibrio ahí. Bueno, ahí se nos va a formar algo que se llama el diagrama de fases. ¿Qué es lo que pasa? El calor como tal es energía. Listo. Cuando yo le meto calor, cuando yo le meto candela a una sustancia, le estoy dando energía. Entonces, ¿qué pasa? Esa energía de calor, que se mide en julios, se va a ver reflejada en un aumento de temperatura. Entonces, por ejemplo, esta es el diagrama de fases para el agua. Si yo estoy en -20, soy sólido. Le meto calor, empieza a aumentar la temperatura. Cuando llego a 0 grados centígrados es cuando yo acá tengo sólido y líquido, pero es que acá se presenta algo que es un cambio de estado. ¿Sí? ¿Por qué cambio de estado? De sólido a líquido. ¿Por qué razón? Pues porque es que en ese punto la energía ya no se utiliza, ya no se ve reflejada en el aumento de temperatura, sino que toda esa energía que yo le estoy dando en forma de calor, lo que yo voy a hacer es utilizarla en que todas las partículas que tengo dentro de mi sustancia cambien de estado. Por eso es que en esa temperatura de fusión está plano. Ahí está en un cambio de estado. Y lo mismo acá. Esta clase va hasta las y 40, ¿listo? De líquido a gaseoso, lo que va a pasar es que también yo tengo un cambio de estado en la temperatura de ebullición. Es lo mismo, listo. De líquido a gaseoso. Que es la temperatura donde ya cuando yo le meto calor a esta cosa, que es energía, ya no aumenta la temperatura, sino que esa energía se invierte en que todas mis partículas líquidas cambien a estado gaseoso. Por eso la temperatura deja de aumentar a pesar de que yo le estoy metiendo calor a mi sustancia. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces esta, que es la número 8. Entonces, requerimos seleccionar dos cositas, dos materiales de los que se muestran en la tabla. Listo. Perdón, se las borro ahora sí. Listo, ya sus respuestas. Muy bien, venga, ya va a leer esta pues. Se requiere seleccionar dos materiales de los que se muestran en la tabla. Nos muestran los materiales, su temperatura de fusión y su densidad. Recuerden que si hablamos de temperatura de fusión, es básicamente donde ocurre el cambio de perdón, de sólido a líquido. ¿Listo? Esa es la temperatura de fusión. Temperatura donde ocurre el cambio de sólido a líquido. Cambio de estado. Entonces dice acá, finalmente se seleccionaron los materiales 2 y 4. Entonces vamos a mirar qué tiene de particular los materiales 2 y 4. Entonces, material 2 viene teniendo una temperatura de fusión de 0 grados Celsius. Centígrados y Celsius es lo mismo, solo que hoy día se le dice centígrados. Digo Celsius. Y el material 4 tiene una temperatura de fusión de 50 grados Celsius. Listo. Entonces uno dice, interesante. ¿Qué tienen de particular ellos dos? Entonces dice, tener una densidad mayor que 2. No porque, pues, si ustedes se dan cuenta, el 3 tiene una densidad mayor que 2 si no lo eligieron. Y de hecho el 2 tiene una densidad exactamente de 2, no es mayor. ¿Sí? Entonces la densidad de 2 no es mayor. ¿Sí? Porque entonces si fuera una densidad mayor de 2 pues hubiésemos elegido el 3 y pues no. ¿Tener una temperatura de fusión mayor que 60? No, ninguno de los dos lo tiene. De hecho, lo que tienen los dos es una temperatura de fusión menor que 60. Temperatura de fusión mayor de 60, hubiésemos elegido el 1 y 3. De hecho, coloquémoslo acá. Vean, para elegir este de acá, pues temperatura, densidad mayor que 2, pues sería en este caso la 3 y la 4. ¿Sí? De hecho, no hubiésemos elegido el 2 porque el 2 no es mayor que 2, es exactamente 2. Es importante, listo. Si miramos entonces la segunda, una temperatura de fusión mayor de 60. La A si dijera mayor o igual, tampoco. Perdón, 2 y 4 no, sino 3 y 4. Tampoco porque entonces si dijera mayor o igual, hubiésemos elegido el 2, también el 3 y también el 4. Ojo ahí. Ahora esta de acá. Temperatura de fusión mayor que 60, no. El 1 y el 3 serían los que hubiese elegido si buscara una temperatura de fusión mayor de 60. Tener una densidad menor que 2. Pues una densidad menor que 2 solamente me serviría el 1, ¿cierto? Y acá la opción correcta, pues sería la opción D, que si efectivamente me habla de una temperatura de fusión menor que 60 grados, que pues cumple para ambas, 2 y 4. ¿Listo? Si hay dudas, inquietudes, me comentan. Sería la opción D.
¿Listo? Siempre que estén estudiando, miren muy bien las otras opciones, ¿por qué no? Les tiene que quedar muy claro por qué las otras opciones pues no son válidas. ¿Listo? Bueno, bien, dudas, inquietudes, aclaraciones me comentan. Vamos a mirar entonces por acá lo que es el átomo, las moles y las moléculas. Y con esa parte terminamos. A ver si nos da el tiempo. Sí, sí. Los subo hoy, mañana en la mañana ya los tienen, listo. Este no es 8 sino estos son estados de la materia. Y acá vamos a mirar lo que viene siendo átomo, mol y molécula. Uy, quieto, muchacho. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo así? ¿Quién? ¿Cómo así? Pegar. Ve esto porque está pegando tan raro. Es que a veces esto como que se me pone inquieto el muchacho. Copiar. Listo. Pegar. Listo. Ve tan raro esto. Bueno, vamos a ponerlo acá así, listo. Vean, el concepto de átomo, mol y molécula es el siguiente. En realidad, los átomos son los elementos como tal, ¿sí? Las moléculas son las uniones de elementos. Y las moles, hagan de cuenta que las moles es una unidad de medición. Si es, por ejemplo, si yo voy por una cubeta de huevos, voy por 30 huevos, ¿cierto? Si yo voy por un six-pack, voy por 6 latas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando yo estoy hablando de esto, yo digo, bueno, yo puedo tener moles de casas, por ejemplo, una mol de casas es el número de Avogadro casas, 6,02 por 10 a la 23, un montón, ¿cierto? Y eso lo utilizamos para los átomos, porque es que precisamente los átomos son demasiados. Entonces, una mol de átomos es 6,02 por 10 a la 23 átomos. Una mol de moléculas es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Listo? Acá, por ejemplo, vemos la electrólisis, ¿sí? Acá reaccionan, este 2 representa las moles, 2 moles de agua, ¿sí? 2 moles de moléculas de agua. Que en el momento en el que se rompen, me van a producir 2 moles de moléculas de O2 y 2 moles de moléculas de H2, ¿sí? Si yo quiero hablarlo en términos de átomos, entonces, por ejemplo, acá sería 2 por 2 4 4 hidrógenos. Pero en realidad cuando yo digo 4 hidrógenos que me están reaccionando, estoy diciendo es que tengo 4 moles de átomos de hidrógeno, ¿sí ven? H es el átomo de hidrógeno. H2 significa que una molécula de hidrógeno gaseoso tiene dentro dos átomos de hidrógeno. H2O significa que una molécula de agua que tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y 2H2 significa que hay 2 moles de moléculas de agua. Pero entonces, yo acá 2 por 2 4 reaccionan 4 moles de átomos de hidrógeno. 2 por 1 2 2 moles de átomos de oxígeno. ¿Qué me producen? 2 por 2 4 4 oxígenos. ¿Pero qué es eso? 4 moles de átomos de oxígeno. 2 por 2 4 4 moles de átomos de hidrógeno. Listo. Eso en realidad es el concepto de mol y de molécula. ¿Vale? Vamos a mirar entonces esta preguntita, que era lo que yo les decía. Esto ya no es un método de separación físico, sino es un método de separación químico. Más adelante miramos más específicamente todo esto. Siempre lo que vemos lo repasamos. Listo, pues casi todo. Entonces, tenemos un estudiante que realizó una investigación y le pasó lo siguiente. Entonces, este es un método de separación químico, listo, porque precisamente estamos separando sustancias puras, para que lo tengan muy en cuenta. No sale la pregunta, maestra, a ver. Ah, qué pena, pues. Acá está. Listo. Ahí está, ahí está. Gracias.